continuación, el experimento. Es por esto que siempre estamos sobreviviendo nuestra existencia en base de todo lo que es externo a nuestro vivir. Por eso terminamos sobreviviendo lo que el afuera nos va entrenando, porque ya no es doctrina, sino es entrenamiento. La cuestión es que siempre estamos con ilusión, que se va volviendo utopía, y te dirás por qué. Porque siempre vamos planeando, idealizando un futuro que en realidad nunca se concreta. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llega ese momento que supuestamente con suerte lo estás atravesando, porque ayer lo soñaste y hoy crees que lo estás viviendo, pero nunca estás ausente, siempre pensando en mañana. Y es un día a la vez la vida. Y te digo que no vivimos, existimos tan deprisa que nos hemos olvidado de vivir. Y vivir es estar presente. Incluso a través de circunstancias duras, de dolor y sufrimiento, siempre es como que estamos tratando de escapar, de huir de alguna manera. Siempre es hacia la próxima escapatoria, hacia el próximo parche, próxima anestesia, algo que nos lleve a seguir evadiéndonos, porque toda huida no es una evasión a las circunstancias, sino a cómo somos nosotros mismos con esa misma circunstancia. Y eso no tan solo es una preocupación en sí con lo que se nos presenta con el día a día o la vida misma, sino que en qué nos convierte. Por eso es un día a la vez. No solo existir, sino es dejar, aunque sea por momentos, de sobrevivir y empezar a vivir. Y vivir es estar acá. Fíjate lo que decía en uno de sus libros Aldous Huxley, que él decía en La Isla, ese libro que lo escribió allá por, si no me equivoco, 1956, 58. Por esos años, que puedo estar equivocado, pero sí, entre el 56 y 58. En ese libro, él relata que en la isla vivían todos presentes, pero había algo que siempre les remarcaba y llamaba la atención, y llama la atención de ese maravilloso libro, que habían aves que cantaban mientras volaban y decían palabras esas aves. Desde luego es una metáfora, algo fantástico. Y esos pájaros iban cantando, atención, atención, aquí, ahora. ¿Por qué relata esto Aldous Huxley? Porque no estamos presentes en nuestra vida. Siempre estamos en proyecciones, y si no estamos en las proyecciones hacia adelante, sino estamos anclados en las frustraciones de un pasado que no fue como hubiéramos deseado que sea. Siempre es como que por obra de magia queremos que ocurran milagros en los días, que todos nuestros dolores y sufrimientos, aquello que nos agobia, desaparezca como algo que
no nos haya afectado, pero siempre quedan secuelas. Lamento decepcionarte, pero nos cuesta muchas cosas admitir. Entre ellos es que el cerebro no ha sido diseñado para ser feliz. Biológicamente ha sido diseñado para la supervivencia. Por eso hay algo que quizás, desde luego, me encanta no coincidir contigo, pero este mundo, este universo material, es dolor, sufrimiento con matices de alegría, de bienestares, de felicidad. Porque ya se ha cosificado el dolor, el sufrimiento, todo está en base de eso, de material, que cuando no lo tienes te frustras. Crees que tener ciertas cosas es el sentido y el significado de tu vivir o el propósito de tu existencia. Es un día a la vez. Pero te voy a decir algo que lamento decepcionarte. Un día a la vez estamos sobreviviendo y nos marchamos sin vivir. Un día a la vez. Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Cristian Arnedo y esto es El Experimento. Bueno, arrancando otro día más, otro sábado más, como siempre todos los sábados a las 14 horas, por www.radioconaguante.com.ar, esto que es El Experimento. Si quiere enviar mensaje, llamar, enviar un audio, preguntar o dar tu perspectiva, porque este programa solamente da opiniones, perspectiva. Nada es absoluto, no somos dueños de la palabra ni de la razón, por lo menos en este programa. Y quizás lo que hoy esté pensando, quizás lo que hoy estoy sintiendo, desde luego va a ser diferente a mañana, a pesar que las circunstancias quizás parezcan y se presenten de la misma manera. Por eso es un día a la vez. Hoy quizás me duele algo de una herida del pasado que voy tratando de entender, y muchas veces hay algo que te voy a regalar. Perdemos tiempo en tratar de entender aquello que solamente necesita aceptación, nada más. Y no confundas aprobación. Aprobación trae vestigios de frustración. Se acepta. Y para que puedas entender y comprender y aceptar, que se vende mucho de que hay que soltar. Primero, para llegar a soltar, primero no hay que agarrarse. No nos agarremos de lo que nos faltó en el pasado. No nos agarremos de lo que supuestamente nos hicieron. Por eso es un día a la vez. Estamos perdiendo el hoy de estar presente acá por estar en el pasado. Ya está, no hay psicología, no hay psiquiatría, no hay remedio ni pastilla, nada que te devuelva lo que perdiste o lo que no viviste o lo que no fue como hubieras querido tú en tu pasado. Es un día a la vez y ese día es hoy, no mañana. No te sirve de nada estar en el ayer si quieres vivir hoy. Tampoco te va a servir estar proyectándote o tratando de estar en las ansiedades de las incertidumbres de un mañana que no sabes si vas a estar, porque no hay garantía de acá a 10 minutos. No sé lo que me puede pasar de acá a 5. Entonces, es un día a la vez y algo más, es un momento a la vez, es construir este instante para el próximo. Por eso, hazlo. Y que sea. No etiquetes ni definas. No pongas que es malo, que es bueno, simplemente es. Vive el momento. Deja de sobrevivirlo. Vívelo.
Y de ahí no habrá nada de qué agarrarse, y desde luego si no te agarras de nada, no habrá nada de qué soltarse. No obstante, como todos los sábados, estamos saliendo también en el canal de YouTube, @Radio con Aguante Visual. Ahí entras, no tan solo está el experimento, hay muchos programas, una maravillosa grilla. No obstante, si quieres estar directamente conectado todo el tiempo con la Radio con Aguante, vas a Google Play y busca la aplicación Radio con Aguante. Y ahí vas a encontrar todos los programas y vas a conectar desde allí permanentemente con la radio. Como todos los sábados, en esta tripulación, bueno, yo soy la cara, quizás la voz, pero tengo a alguien que me van apoyando en los controles técnicos, Marcos Delgado en la dirección también, y Pablo Fernández en cámara. Bueno, sin mediar perspectiva, vamos a dar comienzo al espectáculo el día de hoy. Es un día a la vez. Muchas veces, si vamos un poquito atrás, permítete viajar, aunque sea por unos minutos. Cuando éramos niños y alguien nos preguntaba, nos decían qué queríamos ser. Y había algunos que decían que querían ser bomberos, otros policías, otros médicos. Alguien que quería ser, no sé, peluquera o enfermera o doctora. Eran sueños, anhelos de futuros, ilusiones, imaginaciones, pero con el pasar del tiempo nos vamos desarrollando, vamos creciendo y los sueños se empiezan a desvanecer porque la vida nos da otra cosa. Como nos da también, en cierta forma, nos priva, no es que nos quita. La vida no te quita nada. Al contrario, te da todo. Aquello que tú piensas que te ha quitado la oportunidad, no, te está dando otra mirada de la misma posibilidad para que veas otros recursos, tomes otras acciones. Por eso, donde vemos un peligro para otro es una oportunidad de desarrollar, crecer otros sectores, aptitudes que están en ti en potencia. Pero siempre estamos extraviados, perdidos porque siempre queremos que nuestras heridas del pasado, nuestro pasado cambie en su historia, en su narrativa que tenemos con él. Y desde luego hay algo que todo lo que nos pasó ha forjado un personaje en nosotros. Asumimos el personaje que va conviviendo con los demás personajes de este mundo. Y cada personaje tiene una ilusión. A la vez que nosotros interpretamos aquellos personajes, vamos forjando una imagen y nos relacionamos con la imagen que nosotros interpretamos de aquel otro. Y al final, lo verdadero está detrás de la imagen de ese otro y de nosotros mismos. Entonces, fíjate que el que va sobreviviendo es el personaje que asumimos. Pero lo más triste es que el que más sobrevive a nosotros mismos es precisamente nuestro ser. Lo verdadero, lo auténtico, que no ha salido todavía a la luz. Y es un día a la vez que necesita que salga a la luz ese verdadero ser y se muestre con lo que siente. Más allá que lo que piensa, porque te voy a decir algo, nosotros podemos interpretar mundos, personas, cosas, situaciones, circunstancias, pero te voy a regalar algo para profundizar. Lo que está interpretando en ese momento, lo que estás observando, es el pasado. Sí, el pasado interpreta eso, porque tu cerebro, tu memoria, define o interpreta por lo conocido, por lo que recuerda, por lo que ha guardado en su memoria, en su registro. ¿Qué es eso?
y le va dando no solo una forma simbólica, sino un significante, un significado. Y por eso a veces definimos cosas que para algunos es un dolor, para otros es solamente algo que transitar o algo que aprender. Un día a la vez es necesario que vayas aprendiendo, pero no solo del mundo, sino de ti mismo como eres ante el mundo. Necesitas un autoconocimiento. Te pierdes de conocerte a ti mismo creyendo que el conocerse a uno mismo es a través del afuera, a través de los otros. Y si es a través de los otros, va a ser la definición de lo que interpreta, de la imagen que tiene de ti. Fíjate que Lacan decía, el otro interpreta lo que yo digo, pero realmente lo interpreta como lo digo. ¿Por qué? Porque interpretamos generalmente desde nuestro constructo de creencias, de supuestas verdades, que en algún momento fueron creencias, y las creencias se vuelven verdades, pero son interpretaciones. Entonces quizás tú dices algo, pero el que interpreta lo que tú dices, lo interpreta de otra manera, lo puede entender de otra manera y lo va a aplicar de otra manera. El mundo es así. Por eso es necesario que dejemos de estar siempre pretendiendo ser aprobado, ser entendido. Por eso es difícil entender que otros no te entienden. Y trascender eso es a través de la aceptación, y la aceptación te va a llevar a una transformación para que empieces a estar más presente, atento, aquí y ahora. Y parece redundante, parece ser cursi, un juego. Sí, y si es así, un juego, todavía no juegas. Tú crees que juegas, pero está siendo direccionado. Ya no es doctrina, como lo he dicho en un momento, es entrenamiento. Y si no aplicas, si no lo haces, te pierdes y quedas atrás. Entonces vas como en esa vorágine de la carrera de la rata, siempre en búsqueda, no sabes de qué, pero vas. El tema ya no es que sigues a un rebaño, eres el rebaño, somos el rebaño. Creyendo que la libertad está en las decisiones que toma. No, el mundo, el universo ha sabido diseñar las opciones para hacerte creer que elegir de eso, o lo que ellos te ponen frente a ti como opción, eres libre. No, solamente han maquillado las rejas de la misma jaula. Le han cambiado de color, pero seguimos siendo esclavos y presos del sistema y los programas del propio sistema. Por eso sobrevivimos según lo que pretendan ellos. Quiero decirte algo. Necesitas empezar a conectar contigo mismo para que empieces a conocerte, para que empieces a transitar el autoconocimiento. Por eso necesitas algo fundamental: liberarte de los estigmas, de las etiquetas, de las definiciones, del personaje en el cual tienes que asumir para que los demás te acepten. Empieza un día a la vez, pero ese día a la vez que sea contigo mismo.
paisajes de humo y viento. Borro el viejo mapa de catástrofes. Nuestros besos suenan verdaderos. Tomar una conciencia de la situación en la cual nos encontramos. No se trata de que es alguien que tiene la receta, el misterio o sabe del milagro para encontrarse con esa conciencia a la cual pertenecemos, y lo llaman despertar. Pero te voy a decir una cosa: no es que es un despertar de la conciencia, sino que estamos en la conciencia, sino que estamos distraídos. Entonces, dominan tu atención, direccionan eso, interfieren en la información, modifican tu intención, en la cual deja de ser el propósito que tenía tu intención existencial. Entonces, como que terminas replicando y terminas siendo la copia de la copia de la copia. Y te encuentras con situaciones que se repiten, cosas que han sentido o sienten los demás. La explosión está tan volátil y tan de brusco y como una avalancha en estos últimos, calculo que 15, 20 años. El tema de la ansiedad, la depresión, y la depresión misma se calcula por estudios de muchas universidades, Cambridge, Harvard y otras universidades, donde descubrieron durante un proceso de décadas de estudio que más del 50% de la población mundial en algún momento de su vida ha padecido depresión y no se dio cuenta también. Y vamos así, tratando de seguir sobreviviendo o existiendo como se pueda lo que nos toca como vida. Desde luego, hay gente, sectores muy afectados, mucho más afectados totalmente, por hambre, por pobreza, guerra. Tienen otros sufrimientos, otros padecimientos, otras preocupaciones. Pero sin embargo nosotros a veces nos perdemos
entre tratar en cierta forma de que las cosas sean fácil, de que sean inmediatas, que sean para ayer, no para hoy. Y cuando no es así nos frustramos. Y es allí donde nos quiere el sistema, los programas del sistema. Y esto no se trata de que tengas que ser permanentemente compasivo con un otro, porque quizás lo harás por un momento. El enfoque es tratar de direccionar tu energía y tu atención a lo que las posibilidades están en ti. Quizás no tienes recursos u herramientas que realmente deseas tener, pero bueno, enfócate en lo que tienes. Y es un día a la vez. Bueno, en vez, ¿qué es lo que puedo o hasta dónde puedo? ¿Qué es lo que sé hacer? En vez de estar perdiendo tiempo entre la queja, bueno, ¿qué es lo que me permite la vida hacer? ¿Qué puedo hacer no solo por mí, sino quizás puedas hacer algo por un otro? Y no se trata de que le demos dinero o comida, y está bien, desde luego, pero también hay gente que necesita ser escuchada o acompañada. Niños que necesitan, qué sé yo, aprender a leer. Y tú sabes, quizás puedas enseñarle. Quizás hayan personas que no saben cocinar, pero tú sabes. Pero siempre hay algo que podamos compartir para que esto sea de otra manera, un mundo mejor, donde salgamos de esa cosificación, donde definamos que nuestra vida, nuestro sentido, nuestro significado de vivir y existir tengan que ser las cosas, y ignorando muchas otras más. Y es un día a la vez. Quizás a veces sientes que te mereces, que tienes que tener más cosas, que la vida te debe, pues no te mereces nada y no necesitas más nada, porque todo lo que necesitas está. Sí, me estarás diciendo, sí, pero me cuesta muchas cosas más. Sí, te tienes a vos, tienes quizás otras cosas que otros no pueden tener, y no hablo de las cosas materiales, sino capacidades. Y hay que volver a ello. Volver con la atención, con la energía. Bueno, ¿qué sé hacer? En vez de estar rumiando, buscando, ¿cómo se dice?, el próximo dolor o un sufrimiento que ya está hace tiempo. Nada más que va cambiando la posición de la herida, pero sigue siendo un mismo sufrimiento. Y a veces el dolor es inevitable. Las circunstancias de la vida en las cuales estás atravesando son muchas veces inevitables. Pero sí está en la elección de uno, en cómo transita, cómo se para frente a la circunstancia. Y para eso hay que forjar un ser. Y no se trata de ir forjando o potenciando máscaras o personajes, porque al fin y al cabo el personaje y la máscara son parte del disfraz del mismo títere. Entonces necesitamos cortar esos hilos y volver a nosotros y ver qué puedo hacer por mí y quizás por un otro. Vuelvo a repetir, quizás no puedas darle dinero o comida, pero quizás acompañar, ser un poco más compasivo, empático y dar esos recursos, por ejemplo, en la cual le pueda ser útil para un otro. Pero siempre es como que el mundo nos tiene que dar, pero para que te dé, primero hay que ofrecer, porque es así. Y no es porque lo diga el mundo, sino el universo se rige así. Exigimos lo que no sabemos ofrecer, exigimos lo que no sabemos dar. Lo queremos todo, pero no damos nada. Queremos todo sin dar nada, sin entregar nada. Y muchas veces
tienes que entregar tu vida para tener una vida. Y es un día a la vez. Tengo que entregar mi vida para este día. Y no se trata que vivas el día como si fuera el último, sino que es momento que empieces a vivir el día como si fuera el único. Desde el amor, desde la aceptación, simplemente que sea, sin poner una definición, sin pretender que sea de tal manera como tú anheles, o anhelas, o quieras, o desees que sea. La vida nunca es algo de manual. No hay páginas de la vida donde alguien te va a decir cómo vivir. Tú eres el que debe de saber cómo vivir tu propia vida, cómo estar presente en tu propia existencia. Desde luego, el trabajo es día a día, es instante a instante. Y desde luego, muchas veces vas a sentir que estás solo en ese proceso. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento para lograr una autogestión, tanto mental como emocional, que se replica en tu vida, necesita muchas veces solitud. Y es encontrarse con uno mismo entre pendientes, entre monstruos de heridas de un pasado, que en realidad no son heridas, sino son circunstancias donde te llevan como la posibilidad no solo de, sí, está la posibilidad de quedarte en el rencor, en el resentimiento, pero no te sirve de nada. La otra es aprender de eso para forjarte a ti mismo. Eso requiere muchas veces de volver a pasar por la tormenta, volver a pasar por los infiernos. Y es un proceso en el cual requiere de integridad. Y para llegar a la integridad existencial con uno mismo, hay que despojarse de los personajes que asumimos, ir soltando máscaras, mejor dicho, no agarrarse de máscaras como si fueran identidad, como si hablaran realmente de lo que somos. Por eso asumimos personajes y máscaras cuando detrás de eso es el ser el que va gritando. Y pasar por todo eso para ir soltando o eliminando, no te digo todas, pero al menos unas cuantas, necesita que sea un día a la vez, pero estando presente, no siendo ausente. Por eso hay que aclararte en cierta forma contigo mismo, aclararte y decirte cuánto vales para ti mismo. Mejor dicho, qué lugar ocupa la falta de compromiso contigo mismo. Fue fácil, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? Tu propia ayuda. Ahora andar y vivir. Yo siempre amé tu locura.
ya no hay más que hacer. Sos tu propia ayuda. Ahora anda y vivir, que siempre amé tu locura. Sí. Creo que la vida nos va demostrando en cierta forma que la única ayuda que va a venir es la que vas a ejercer en ti mismo, tu propia ayuda. Pero es como que alguien nos tiene que dar la receta, el misterio para vivir, mejor dicho, seguir sobreviviendo nuestra existencia. Pero esperar que alguien te diga cómo tienes que vivir es como que estás inmerso en una condena. Vas a seguir existiendo pasivamente y sobreviviendo, y no te vas a permitir vivirte a ti mismo. Y vivirte a ti mismo es experimentarte en tu totalidad, en tu unicidad. Y eso requiere experimentarte a ti mismo cuando tienes un dolor. Experimentarte a ti mismo cuando te sumerges al sufrimiento de ese dolor. ¿En qué te convierte ese sufrimiento a ti? ¿Qué tipo de ser es lo que hace de ti cada dolor, cada circunstancia? Y es un día a la vez, porque vuelvo a repetirte algo que ya te he dicho. Quizás hoy, frente a una circunstancia, pienso de una manera, siento de una manera, y desde luego vivo de una manera y actúo de diferente manera, y los resultados son totalmente diferentes. Y quizás mañana la misma circunstancia me lleve a otros pensamientos, a otras emociones, a otros sentimientos, y desde luego a otra manera de actuar, y los resultados van a ser diferentes. Y era la misma vida, era la misma existencia. Por eso es un día a la vez, no hay otra. Y la única persona que realmente va a ayudarte, si se permite ser ayudada, eres tú mismo. Quizás mucha gente te va a acompañar, desde luego, bienvenido sea. Pero el único que entiende, el único que comprende lo que hay acá adentro y sabe de lo que hay adentro, eres tú mismo. Y a veces no queremos transitar por ello, porque desde luego hay fantasmas, hay pendientes, hay monstruos aún por conocer, por transitar, por recorrer, por saber de quiénes son esos monstruos, porque muchas veces los seguimos negando. Y nos privamos porque, se quiera o no, también eres el monstruo. Porque son tuyos, son tus sombras, son tus oscuridades. Se quiera o no, aquello lo que niegas, te resiste, va a persistir. Entonces necesitas aceptar eso y empezar a trabajar desde allí. Bueno, en esto me ha convertido cierta circunstancia, en esto me ha llevado a hacer estas supuestas heridas, que quizás no fueron heridas. Tú interpretaste que eran una herida, y quizás desde otra perspectiva fueron oportunidades para aprender de tus capacidades, para crecer. Y la variable es mucha, el horizonte de posibilidades es infinito, pero siempre estamos enfocados en algo, solamente en una cosa, en que algo o alguien nos tiene que indicar o nos debe de llevar de la mano a cómo debemos de vivir, cómo
tenemos que existir o qué es lo que tenemos que hacer. Y es allí donde el sistema se aprovecha. Interviene, te informa, te muestra, te vende qué es lo que tienes que ser y hacer para hacer eso. Y te convenciste que ese era tu propósito, que esa era tu vida. Y desde luego, nunca viviste un día a la vez. No, fuiste sobreviviendo un instante para el próximo instante. ¿Por qué? Porque todo está definido sobre un scroll infinito. El logaritmo te dice qué sentir, qué pensar, qué vestir, qué comer. Y así va definiendo, incluso va moldeando los padecimientos, tanto mentales como emocionales, en el cual vamos siendo esclavos. Se ha potenciado todo y muchas veces es esto de depender del scroll infinito, no solo en tus aplicaciones, sino que eso se replica en tu accionar de la vida. Quieres todo que sea ya. ¿Por qué? Porque se ha potenciado tu ansiedad. Como todo lo tienes al orden de la pantalla, crees que la vida debe ser de esa misma manera. Vivir la vida es un día a la vez, un momento a la vez, un instante a la vez, pero cuando tú vas creando desde el ser, qué sentir. Y fíjate que una vez que el sistema entró en tu manera de pensar, te va a llevar a qué debes de sentir. Por eso, el trabajo no se trata de un día a la vez, tan solo. Se trata de empezar a sentirte, a vivirte completamente con todo lo que eres realmente, cosa que no pasa casi nunca en tu existencia. Por eso, te vas perdiendo de ti mismo. Inspira, no te enojes esta vez, lo vi venir. Como siempre la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí, lo vi venir. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí. Lo vi venir.
Fíjate, si prestas atención, que la única lección que te va a dar la vida como enseñanza es que te permitas vivirla, un día a la vez. Y vivirla un día a la vez requiere que estés presente, pero siempre estamos siendo eternas ausencias en nuestro vivir día a día, esperando el futuro que vamos imaginando con ilusiones, cargado de esperanzas, como pretendiendo que sean un milagro que atravesar. Pero para llegar a eso, si tomas tu día de mañana, tu futuro, como si fueran metas, objetivos, debes de ser el ser adecuado para la llegada de ese objetivo. Tenemos metas, propósitos, y está bien, no es malo tenerlo. El tema es que tenemos que ser en el proceso, estar presente en el proceso cuando cosa que lleguemos al logro que anhelamos tener, seamos el ser adecuado para ese logro, para ese objetivo. Porque siempre se consigue algo y ya estamos pensando en lo próximo. Y es allí donde nos perdemos de esto, que es una sola cosa, es nada más que vivirlo. No hay más, no hay magia, no hay receta ni misterio, no, es simplemente vivir. Sé que a veces pasamos por circunstancias durísimas, fuertes, otros peores, que estar pensando en qué es lo que pueden ser con todos los objetivos que puedan tener como sueños. Porque hay seres que el sueño más grande que tienen es tener un sorbo de agua potable, otros están pensando cómo van a comer, o qué van a comer, o qué pueden comer hoy. Por eso, muchas veces creemos que el hecho de que no se consiguen sueños es porque la vida nos niega las oportunidades. No, te está dando otra posibilidad. Y la posibilidad es que aprendas de ti, con atención, con presencia, con integridad. En lo posible tratar de evitar lo que más se pueda, personajes, máscaras, evitar simulaciones y ser un poco más íntegro, no tan solo con uno mismo, sino para el mundo. Y eso nos va a llevar a que estemos cada vez más rodeados de humanos que nos ayudan a ser más humanos. Y el trabajo hace que sea un poquito más, en cierta forma, más fácil o más sencillo. Porque muchas veces debemos de admitir que no todo se logra solo. Muchas veces para llegar a ciertos objetivos en la vida se requiere estar acompañados. Pero para estar acompañados, primero hay que conocerse uno mismo, porque si no te conoces a vos mismo, los que lleguen van a simular que te conocen, sino que vieron el personaje y terminan siendo, en cierta forma, personas que dominan y someten al personaje mientras el personaje les dé de qué nutrirse. Se aprovechan muchas veces y pueden pasar muchas cosas. Ese es uno de los ejemplos que podemos tener el día de hoy. Pero es un día a la vez el hecho de que puedas estar existiendo, viviendo, pero necesita que seas presencia en ello. Y dejes un poco esto de que si hoy no conseguiste ese objetivo, no quiere decir que mañana no lo vayas a hacer. Simplemente que demoró un día más. Se tardó un instante más. Pero también hay algo que hay que admitir. En la vida no se va a conseguir todo. No existe la completud. No vas a poder todo. Entonces, en vez de estar en lo que se puede, hay que enfocarnos en lo que se sabe ser, más que hacer. Y eso requiere de que empieces a ver todas
las posibilidades, pero esas posibilidades van a surgir y se van a ver, se van a vislumbrar cuando empiezas a observar tus aptitudes, tus atributos en potencias. Y quizás tus atributos en potencias, si no están cosificadas, vas a empezar a ver que puedes escuchar, que puedes acompañar, que puedas, en cierta forma, ser más amor con un otro, desde el entendimiento, desde la aceptación que el otro quizás la está pasando peor que vos. Y quizás necesita a alguien que lo abrace, lo escuche, llámese vínculos cercanos, familia, pareja, pero siempre hay alguien que necesita algo y muchas veces no es una cosa. A veces solamente es presencia y es estar. Y es un día a la vez. A veces necesitamos ser acompañados, pero ¿cuánto nosotros acompañamos a un otro? Si nunca te acompañaste a ti mismo, ¿cómo vas a acompañar a un otro? Si siempre estás huyendo de ti mismo, de lo que eres. Es un día a la vez vivir. Y vivir tiene su costo. Quiero que te permitas conocer cuál es el costo de vivir un día a la vez. ¿Y sabes cuál es? Que después de esta vida no hay garantías de que haya otra. Por eso cada día no lo vivas como el último. Vívelo como si fuera el único.